precisamente a mi hermana. Vamos a ser igualitarios esta noche. Vamos a pedirle a la hermana Bellani que nos esté dirigiendo en oración. ¿Podría usted, hermana, darnos ese honor de poder dirigirnos en oración en este estudio? Sí, hermano. Señor, en esta noche te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que le dé sabiduría al hermano César para poder guiarnos por medio de la información que nos vas a dar conforme a tu palabra, Señor. Te pido que nos fortalezcas en esta semana, que nos vienes de ti, con tu Santo Espíritu, que nos vistas con tu armadura y que nos dé a nosotros también la luz, el entendimiento, el discernimiento y la sabiduría para poder comprender lo que tú nos quieres mostrar en esta noche a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. 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 Voy a estar buscando aquí algo que fue precisamente como les digo, el estudio de la semana pasada. Déjenme buscarlo, hermano. Que ahorita estoy hasta sin los lentes, así que estoy como que no veo. Ok, aquí está. Bien. Nosotros, en respecto al tema, estuvimos viendo lo que era la doctrina del hombre como varón y mujer, y bueno, y estuvimos viendo esto, ¿no? Al final del estudio, como hemos estado mencionando, al final del estudio nosotros nos encontramos con una parte en donde se habla de la cuestión de la aplicación a la iglesia de los roles diferentes que hay en cada sexo. Nosotros hemos estado hablando en estas 2 últimas semanas acerca de la doctrina del hombre, pero precisamente acerca de las diferencias que la Biblia da con respecto a varón y a mujer. Entonces, al llegar pues a esta última parte, llegamos a esa cuestión. ¿Cómo aplicamos entonces esto a la vida de la iglesia, al gobierno de la iglesia? Entonces, en este estudio llegamos a definir 2 términos: complementaristas, que son los cristianos que enfatizan que hombres y mujeres, aunque iguales en valor, tienen diferencias complementarias, y además sostienen que algunas de las funciones del gobierno y enseñanza en la iglesia están reservados exclusivamente para los hombres, aunque exactamente cuáles papeles depende de la forma en que los individuos, las denominaciones y las congregaciones apliquen los textos bíblicos que utilizan para ver esas diferencias. Pero también, hermanos, estuvimos nosotros viendo la posición igualitaria. ¿Y qué dice la posición igualitaria? Bueno, que dentro del cristianismo, existe una igualdad. Una igualdad. Es decir, sostiene que ningún papel o función de gobierno o enseñanza en la iglesia está reservado solamente para los hombres, y que todos los cargos están por igual a la disposición de hombres y mujeres. Entonces, eso quedó planteado, y yo les voy a ser honesto, eso yo lo dejé así. Pero el domingo pasado, un hermano de los que participa normalmente se me acerca y me dice: hermano, a mí no me quedó claro este tema. ¿Por qué? Porque yo veo en la Biblia algo y no creo que ese algo que yo veo en la Biblia deba quedar así en el aire. Bueno, yo el miércoles pasado, dije que yo me acojo más a la postura igualitarista, a la postura complementarista. Más sin embargo, para no imponer mi punto de vista, yo dejé el tema así. Y más bien le dije a los hermanos que yo lo dejaba así por el hecho de que yo quiero que cada quien tome sus decisiones y tome sus determinaciones basados en lo que la palabra de Dios dice.
Entonces, bueno, eso me llevó a consultarlo con el pastor. El domingo hablamos y él me dice, bueno, César, no hay ningún problema. Yo pienso que si existe la curiosidad, será bueno que que puedas entonces presentar las dos y hablar de las dos como que si no estuvieras de acuerdo con ninguna. Y bueno, y eso es precisamente lo que vamos a hacer en esta noche. Entonces, como les dije, hay dos posturas. Está la igualitaria, que habla acerca de la igualdad en cuanto a posiciones de liderazgo y enseñanza en la iglesia. Y está la complementaria, que dice que todas esas funciones de gobierno y enseñanza son exclusivamente para los hombres. Bien, vamos en este momento, mis queridos hermanos, y yo voy a pedir, en verdad, contar con la participación de cada uno de ustedes. Yo voy a estar presentando ahora tanto la postura igualitaria como la postura complementarista de manera neutral. Vamos a ir viendo los pasajes bíblicos y vamos a ir entonces considerando cada uno a nivel personal, y si quiere emitir un comentario lo hace, si ese acercamiento que tiene la postura X o Y está acorde a lo que dice la Escritura. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que decir con respecto a la postura igualitaria? Bueno, que esta es una postura que habla acerca de una igualdad bíblica entre hombres y mujeres, y que, según la postura igualitaria, la Biblia enseña la igualdad completa de hombres y mujeres en la creación y en la redención. Entonces, voy a pedir que, bueno, Bellani se acaba de desconectar. Voy a pedir a Juan, pues, ni modo, que me esté leyendo Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Este versículo ya lo hemos leído, pero vamos a presentar, como dije, de manera neutral la posición igualitaria. Génesis 1, 26 al 28. Juan, por favor. A ver, Juan, ¿puedes leer el pasaje? Juan, perdón, Génesis capítulo 1, Génesis 1 26, 28. al 28, correcto. Es que estaba hablando sin el micrófono. Génesis capítulo 1, 26 a 28. Sí. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Muy bien, nosotros estamos viendo en este pasaje que acaba de leer nuestro hermano Juan, que estos tres versículos, Génesis capítulo 1, 26 al 28, hablan de manera general de la raza humana. ¿A quién se le dio la orden de señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todo animal que se arrastra? Al ser humano en general, Ser humano. tanto mujer como hombre. De hecho, este pasaje, muy magistralmente leído por la versión que está usando Juan, que es la Biblia Reina Valera contemporánea, ¿verdad? Juan, es la RBC. Sí. Exacto. Habla de, en vez de decir hombre, que a lo mejor para muchos le puede causar algo de confusión el término hombre, sí habla de que es ser humano. Entonces, al ser humano se le dio la facultad de gobernar, sea hombre o sea mujer, los animales del campo, a las bestias y a todo animal que se arrastra. De hecho,
nosotros debemos de ser honestos y aceptar que en las labores de labranza, las labores de ganadería, hay una participación indistinta de cualquiera de los dos sexos, porque hay vaqueros y vaqueras, hay campesinos y campesinas, y hacen las funciones de agricultura y ganadería, por ejemplo. De igual manera, los animales, y voy a tomar de ejemplo el caso de los animales como el caballo. Miren, el caballo se deja domar tanto de mujeres como de hombres. Y el caballo es capaz hasta de tomarle un cariño, ya sea al varón o a la mujer que los dome y los críe. Tanto así que nosotros, cuando vemos las competencias ecuestres, después que los caballos han ido saltando los obstáculos, ustedes pueden ver que el jinete, sea mujer u hombre, tiene que darle palmaditas y acariciarlo. ¿Por qué? Porque ahí ya el animal se dejó domar y el animal está esperando que esa persona, indiferentemente de su sexo, le dé su palmadita, le dé su cariño, le dé su caricia. Entonces vemos aquí realmente una igualdad completa entre hombres y mujeres en la creación. La orden que Dios dio fue para ambos. Es más, en el versículo 28 dice que los bendijo a Dios. ¿A quién? Al varón y a la mujer. Y les dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, señoreen en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. O sea, Dios nos dio igualdad. Definitivamente estamos viendo aquí que hay una igualdad. En Génesis capítulo 2, versículo 23 dice lo siguiente: y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. ¿Qué dice la postura igualitaria? Y hermano, y estoy tratando de abordar esta postura igualitaria de la manera más neutral posible. La postura igualitaria dice que cuando Adán dijo esto, otorgó a sus palabras igualdad. ¿Por qué? Porque dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, Adán está diciendo que esa persona a la cual él llamó varona precisamente es igual a él. Es igual a él. Y también vamos a encontrar pasajes como Génesis 5 del 1 al 2, que le voy a pedir a Bellani que por favor me los lea, y le voy a pedir después a la hermana Bielka si nos puede estar leyendo Primera de Corintios 11, capítulos 11 y 12. Bellani, por favor, nos ayuda leyendo Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2. Sí, hermano. Sí. Génesis 5, versos 1 y 2. Los descendientes de Adán. Exactamente. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Muy bien, cuando leemos este pasaje en el capítulo 5 de Génesis, el igualitarismo dice que las generaciones de Adán es un nombre genérico, y nosotros eso lo hemos abordado. Nosotros abordamos anteriormente que el nombre Adán en hebreo es Adam, significa ser humano en general. Entonces, el libro de las generaciones del ser humano, el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y entonces dice el versículo 2, bueno, ese ser humano, ese hombre, ese Adán, varón y hembra los creó. Y los bendijo a ambos, a varón y a hembra. Y dice que llamó el nombre de ellos, de varón y hembra, los llamó Adán. Entonces, claro, definitivamente tiene razón el igualitarismo en
postular que hay una igualdad completa de hombres y mujeres en la creación. Pero ahora vamos a ver entonces el aspecto de la redención. Y ahí le voy a pedir a mi hermana Bielka que por favor nos esté ayudando. Primera de Corintios 11, versículos 11 y 12. Buenas noches, hermano. Buenas Dice noches. la palabra del Señor. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Ajá, muy bien. Aquí el apóstol Pablo, nosotros hemos visto también este pasaje anteriormente, pero viendo desde el punto de vista igualitario, ¿no? El versículo 11 y 12 hablan de que en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Es decir, Pablo está hablando de que no existe en el Señor una superioridad de la mujer con respecto al varón y del varón con respecto a la mujer. No existe una independencia, sino que dice que ni el varón es sin la mujer y ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, recordando lo que pasó en el Génesis, también el varón nace de la mujer. Y al final él concluye diciendo todo, es decir, varón y mujer, procede de Dios. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 28, la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13 y 28 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Voy a saltar al versículo 28. El versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Bueno, hablando de la unidad, no existe entonces diferencia. No existe diferencia entre hombre y mujer. Y el versículo 1 del capítulo 5 de esta misma epístola de Gálatas dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y bueno, aquí se está haciendo alusión entonces a eso, ¿no? A que la ley, porque se está hablando de la ley en este pasaje largo y ancho de todo el capítulo 5 de la epístola de Gálatas, se habla de la esclavitud a la ley. Entonces la ley sí hacía en su estipulación una distinción, una diferenciación en roles, vestimenta, comportamiento de las mujeres. Pero entonces Pablo dice: bueno, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Créanme, hermanos, que para que una mujer sea salva por haber creído en Cristo, no necesita que el esposo crea primero. Ella cree individualmente y recibe la salvación individualmente. De igual manera, el varón cree en el Señor, habiendo escuchado las Escrituras, y no tiene que preguntarle a la esposa: oye, yo voy a creer en el Señor, ¿tú me pudieras seguir después en el camino? No. La creencia en el Señor, obviamente, según el contexto que estamos leyendo, nos libra de esclavitudes y compromisos sexistas que podía tener la ley en su momento. Entonces, hermanos, vemos que la Biblia también enseña que Dios se ha revelado a sí mismo en la totalidad de las Escrituras. La palabra autoritativa de Dios. Y nuevamente vamos a estar compartiendo los versículos. Yo voy a estar leyendo Mateo 5:18.
Juan va a leer el evangelio homónimo, Juan capítulo 10, versículo 35. La hermana Bellani, por favor, segunda de Timoteo 3:16, y la hermana Bielka, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Yo empiezo leyendo Mateo 5:18. Y acuérdense que estamos viendo que la Biblia nos enseña que Dios se ha revelado a sí mismo en la totalidad de las escrituras. Entonces, Mateo 5, versículo 18, dice lo siguiente. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús, el Señor, está hablándonos de que somos la luz del mundo, independientemente del sexo. Una mujer es la luz del mundo. Cuando cree en el Señor, se convierte de corazón y obedece. Obedece a la hora de testificar y de hacer la obra de Dios. Entonces, este versículo 18, por eso dice que de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Las escrituras se han revelado para que nosotros precisamente sepamos estas cosas, como que tenemos que ser testigos. Tenemos que ser testigos. Y ahí no escudarnos a que no, lo que pasa es que Dios le dio ese ministerio a los hombres, en el caso de las mujeres. O en el caso de los hombres decir, no, lo que pasa es que eso de testificar tiene más aptitudes para la mujer. No. Todo lo que nosotros hacemos para testiguar al Señor nos compete tanto a varones como a mujeres. Juan, por favor, Juan 10, 35. Amén. Y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, la ley vieja. Sí, hermano. Ajá. Vuelva a leer, lea, por favor. Y ustedes bien saben que la escritura no puede ser modificada. Así que si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses. Ajá. Bueno, precisamente hay un pasaje del Antiguo Testamento donde está precisamente dicho que vosotros sois dioses. Y quiero pues que podamos ir al Salmo 82, versículo 6. Salmo 82, versículo 6. Ok, el Salmo 82, versículo 6 dice que yo dije, lo dice el Señor, vosotros sois dioses y todos hijos del Altísimo. Pero bueno, nosotros tenemos que entender, no que está diciendo que literalmente nosotros somos dioses y tenemos las particularidades y los atributos de Dios y que podemos crear y que podemos tornar y hacer y deshacer como Dios puede, sino que este salmo es una amonestación contra los juicios injustos y se habla pues acerca de que Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Y hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vuestros hijos, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombre moriréis,
y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Precisamente este término de dioses se está usando para que, con respecto a aquellas personas que se supone siguen al Señor y que deben juzgar justamente haciendo bien a los que tienen circunstancias de oprobio, como al débil, al huérfano, al afligido, al menesteroso, al necesitado, al necesitado, que si andan en tiniebla se les saque de la tiniebla. Entonces dice, ustedes que se les ha encomendado esa tarea de ministrar de esta manera, sois dioses. Pero después nosotros vemos que en el versículo 7 nos tiran el balde de agua fría y nos dicen, bueno, pero como hombre moriréis. Entonces, cuando en Juan 10:35 se habla de esto, se habla precisamente del rol que tanto hombres como mujeres tenemos de ayudar al menesteroso y afligido, al que está en tinieblas, sacarlo de la oscuridad. Y que no hay distingo. Y que no hay distingo en cuanto al sexo. Dios pide y demanda de nosotros lo mismo. Entonces Jesús, viendo una serie de argumentos que los judíos le estaban planteando, él dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois, refiriéndose al Salmo 82, versículo 6. Si llamó dioses, aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Jesús está diciendo, miren, ustedes tienen una responsabilidad de compartir el evangelio independientemente de su sexo, como pasó en el Salmo 82:6, y que por esa razón se les llama dioses, porque sois siervos del Altísimo. Entonces Jesús dice, su misma ley dice eso, y ustedes se molestan porque yo digo, hijo de Dios soy. Bueno, Jesús sí estaba refiriéndose literalmente al que él provenía y era de la misma sustancia de Dios. Pero entonces aquí estamos viendo, bueno, un argumento bien válido, bien sólido, del igualitarismo, de decir que Dios ha revelado para toda la humanidad la totalidad de las escrituras. Tanto hombres como mujeres pueden entender la Biblia de igual manera y tienen la responsabilidad de compartirla. Bueno, 2 Timoteo 3:16. Le tocó a Bellani, ¿verdad? Sí, buenas noches, hermano. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ajá. Pudiera... Ok, yo como que me perdí. Sí, perdón. Pudiera leerlo nuevamente, hermano. Ajá. Tanto el 16 como el 17. Ok. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El igualitarismo dice, bueno, como toda la escritura o toda la palabra de Dios es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, las mujeres no pueden hacer eso, al igual que los hombres no pueden enseñar, no pueden redarguir, no pueden corregir, no pueden instruir, y no pueden por eso hacerse también enteramente preparadas para toda la obra de Dios. Eso es una pregunta muy interesante, y que cuando nosotros vemos en la Biblia, vemos que este pasaje
nos habla a todos, tanto a hombres como a mujeres. ¿Por qué? Porque este capítulo 3 de 2 de Timoteo es un capítulo donde se habla del carácter de los hombres en los últimos días. Tanto hombres como mujeres van a ser amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Si estas características malas las tienen tanto hombres como mujeres, ¿por qué estas otras, donde se puede uno atribuir la función de compartir la palabra con los demás y de hacerse maduro, por qué no puede aplicarse también tanto a hombres como a mujeres? Es tremendo y es válido. Bueno, vamos a leer 2 de Pedro 1, 20 al 21, y luego quisiera que pudiéramos hacer comentarios de todo lo que hemos leído y todo lo que hemos compartido, hermanos. Así que, hermana Bielka. Sí. 2 de Pedro 1, versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, hermana, gracias. Vemos aquí a Pedro hablando acerca de que la Escritura no es de interpretación privada. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y miren, hermanos, cuando se da un término como este, la Escritura no fue traída por voluntad humana. Se parece bastante a la expresión que se usa que por voluntad de varón. Cristo, por ejemplo, no nació por voluntad de varón. Cristo nació por la voluntad de Dios. Cubrió a María, su madre, y ella concibió de Dios. Y después nació Jesús, nació el Cristo. Entonces, la palabra de Dios, la profecía bíblica, hermanos, es una palabra, es una profecía, y como dicen los pasajes anteriores, una profecía tan segura que Dios la da para que los santos hombres, tanto mujeres como varones, compartan la palabra de Dios. Ahora bien, quiero abrir el compás para que comentemos, compartamos, porque yo sé que este tema tiene que dar que hablar. Y lo digo por el hecho, hermano, de que, como dije al principio, el domingo una persona se me acerca y me abordó esto y me dice, hermano, eso último que mencionó el estudio de igualitarismo y complementarismo quedó vago. Quisiéramos ampliar, a ver si usted puede ampliar. Y bueno, y aquí estamos en la ampliación del tema. Estamos ahorita solamente viendo lo que es el igualitarismo. Así que quiero, hermanos, y pido que podamos comentar. Tienen la palabra, hermano. ¿Aló? Bendiciones. Amén, ajá. ¿Aló? Ajá. Le escuchamos, hermano. No me acuerdo exactamente qué pasaje de la Biblia dice que la mujer debe de mantenerse en silencio y no como no ordenar al hombre, como que ella tiene que estar como no por debajo del hombre, sino hacer lo que escuchar al hombre y ella mantenerse en silencio. Creo que era Timoteo, no me acuerdo. Isaías, yo creo. No, Isaías no es, hermano. Ese es un pasaje del Nuevo Testamento. Posiblemente sea Timoteo, como usted está. Timoteo. Ajá. Pero bueno, hermano. Sí, Timoteo. Ajá. Si lo tiene, lo puede citar y nos puede decir también la cita. Pero ese pasaje, precisamente, es un pasaje que se aleja un poco de lo que estamos diciendo ahorita. ¿Por qué? Porque nosotros estamos nada más señalando acerca de la igualdad del hombre y la mujer con respecto a su participación dentro de la iglesia de Cristo.
El pasaje que usted está mencionando habla de una verdad innegable, de que en el entorno del hogar la mujer tiene que sujetarse a su marido. ¿Ah? Sí. Dice Gloria que Ese primera de es el Timoteo, entorno del hogar. primero de Timoteo 2, dice, versículo. Sí. Dice que es primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2, 9. Ajá. Sí. Acá se me dañó toda la hoja. No, usted me lo puede leer porque acá la bebida y otra la. Bueno, dice así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación como este. Bueno, precisamente Juan y hermanos que están aquí en el foro, eso está hablando del entorno del hogar. Mire, y en el entorno del hogar, a pesar de que muchas de las actividades del hogar pueden compartirse y pueden hacerse indistintamente si uno es el padre o la madre del hogar, en el hogar tienen que respetarse los roles y tienen que respetarse las autoridades que Dios ha puesto, porque acuérdense, hermanos, que eso es un legado que da ejemplo a los hijos. Si yo vivo en una casa donde mi mujer me da aguante, por decirle algo, y tengo hijos viendo que mi mujer me agarra de punching bag todos los días, créame que mi hija, cuando se case, va a crecer, o sea, ella va a crecer y va a querer buscar a su novio al que ella le pueda dar aguante. Ahora, eso tampoco es patente de corso o excusa para que el varón agarre a la mujer a golpes. Pero le estoy diciendo, por ejemplo, que la mujer y el hombre en el hogar tienen que guardar esos roles, porque al fin y al cabo eso se lega. Miren, todo lo que nosotros hacemos guardando nuestros roles de manera fiel a la Biblia y de manera fiel a Dios también, en nuestro hogar, los hijos lo aprenden y lo siguen practicando. Si nosotros somos padres y madres que somos cariñosos con el otro cónyuge, créanme que nuestros hijos van a ver eso como un ejemplo a seguir. Cuando se casen van a forrar de besos y de caricias a sus esposos y esposas. Pero ahí, Juan, estamos hablando precisamente del ¿cómo te digo? Del rol en el hogar. Aunque te digo, eso obviamente se puede trasladar a la iglesia, pero tratando yo de ser neutral con el aspecto igualitario, con la postura igualitaria, yo tengo que decir que esto precisamente es para aplicarlo en el hogar. Y esto se aplica con sabiduría, se aplica con justicia, se aplica con gracia. Vaya para allá. Se aplica con gracia. No sé si algún otro de los hermanos presentes y hermanas pudiera también comentar algo, la hermana Bielka y la hermana Bellani. ¿Qué les ha parecido hasta ahora lo que hemos estado mencionando? Sabiendo que esta es una de las dos posturas, que no es la única. Hermano, Sí. yo entiendo que esta es una de las dos posturas, pero si existen todos estos versículos en la Biblia que amparan ese tipo de doctrina, ¿cómo puede haber algo en contra de eso? No sé si me explica. Sí, yo entiendo lo que tú estás diciendo. Bueno, mi hermana, así como dentro de la cristiandad hay una cantidad variada
de contextos. Asimismo hay una inmensa cantidad de interpretaciones sobre muchas cosas. En este caso, y lo dije al inicio, dentro del cristianismo occidental, estas son las dos posturas que hay. Pero en el cristianismo de Oriente, donde la gente piensa diferente, lo que el dominio lo tiene el complementarismo, totalmente. O sea que en base a la cultura, la persona escoge qué creer. No, yo no estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que en nuestro contexto cultural occidental, esas son las dos que hay. Pero en el contexto tradicional, que tiene mucho más tiempo, que es el contexto ortodoxo oriental, no tienen dos posturas, tienen una sola. Y de hecho, si pudiésemos hoy, en esta noche, poder desarrollar lo que es la posición complementarista, nos vamos a dar cuenta que también tienen mucha razón de interpretar el asunto como lo interpretan. De hecho, las iglesias ortodoxas, como dije en un inicio, todas tienen patriarcas, ninguna tiene matriarca. Todas tienen patriarca. ¿Y quién es el patriarca? Es el jefe o el obispo principal de toda esa línea eclesiástica. Y usted puede ver por fotos y por emisiones de la televisión que estos son aquellos ancianos, ya muchos de ellos, con estas barbas larguísimas y estos vestidos con unas togas también enormes y unas coronas casi como medio puntiagudas, y que ellos tienen ese tipo de acercamiento. Pero dígame, hermano, usted iba a decir otra cosa. Hermano. Ajá. Sí, o sea, si ambas doctrinas tienen fundamento en lo que está establecido en la Biblia, en la palabra, ¿cómo uno sabe que uno está creyendo en la corriente correcta? Bien, ahí es donde vamos. Yo pienso, hermana, y te lo voy a decir con mucha sinceridad, que en toda corriente de pensamiento dentro del cristianismo, en algunos aspectos hay excesos. Entonces nosotros debemos ser estudiantes de la Biblia lo suficientemente maduros para los excesos no copiarlos, sino acoger aquellas cosas que son cuerdas, que son, ¿cómo te digo? Tratando de buscar una palabra acorde a lo que estoy pensando. O sea, aquellas cosas que son claras y que no son excesivas. Yo sí te digo, hermano, que dentro del igualitarismo, todo lo que hemos leído hasta ahora es correcto. Pero lo que yo no comparto, y ahí sí no voy a ser tan neutral, lo que yo no comparto dentro del igualitarismo es que me propongan a mí, y lo voy a decir con honestidad, que la mujer me pastoree. Aunque dice mi esposa que ella es mi pastora, ¿no? Sí, él lo acaba de decir aquí. Pero yo comparto todo lo que hemos leído con respecto a lo que son las obligaciones que como creyentes tanto mujeres y varones tenemos. Tenemos el mismo acceso a la Biblia. Tenemos también el mismo acceso a la hora de estudiarlo y entender las mismas verdades. Y también tenemos la misma obligación de compartir eso con los demás, seamos hombres o seamos mujeres. Pero lo que yo sí con honestidad lo digo y con respeto. O sea, y no es porque yo venga de una tradición donde no hay pastoras, porque mi esposa y yo venimos de la iglesia bautista. Y en la iglesia bautista no hay pastoras. A las esposas del pastor no se le llama pastora. La esposa del pastor es la esposa del pastor. Pero no por eso es que yo estoy pensando así. Yo pienso así porque yo veo en la Biblia que la figura que nos dan son de varones gobernando la grey del Señor. Pero en cuanto a lo que te acabo de mencionar, yo estoy 100% y estrecho la mano con cualquier persona igualitaria que me diga que tanto hombre como mujer pueden ir a compartir el evangelio aquí y allá. Y enseñar la Biblia aquí y allá. No tengo ningún problema con eso.
Entonces uno tiene que tener la madurez para los excesos, evitarlos. Y lo que no es excesivo, sino que es cuerdo, que es claro, acogerlo. No sé si me explico, hermana, porque yo pienso que este tema no es que yo piense que va a causar algún tipo de revolución dentro de nuestra congregación, no, pero es pertinente que lo abordemos hasta la saciedad, hasta que quede claro y tranquilo dentro de nuestro entorno. Sí, ha quedado claro, hermano. Sí. Estaré esperando los pasajes bíblicos de la otra corriente. Ok, muy bien. Entonces, tenemos aquí algunas verdades bíblicas que sostiene, y bueno, lo sostiene como verdades, ¿no? El complementarismo, que es que en la creación la Biblia enseña que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios, que tuvieron una relación directa con Dios, que compartieron conjuntamente las responsabilidades de engendrar y criar a los hijos y de tener dominio sobre el orden creado. Eso lo vimos. La Biblia enseña que la mujer y el hombre fueron creados para una comunidad plena y de igualdad, y que la palabra ayuda, que es el hebreo eser, es usada para designar a la mujer en Génesis 2:18 y se refiere a Dios en la mayoría de los casos en que se usa en el Antiguo Testamento, y que por lo tanto la palabra no tiene ninguna implicación de subordinación o inferioridad. Hay otra verdad bíblica con respecto a la creación que el igualitarismo sostiene, que la Biblia enseña que la formación de la mujer tomada del hombre demuestra unidad e igualdad fundamental de los seres humanos. Y eso lo leímos y lo explicamos. Que la Biblia enseña que el hombre y la mujer fueron coparticipantes de la caída. Adán no fue menos culpable que Eva. Y que la Biblia enseña que el señorío de Adán sobre Eva resultó de la caída, y que por eso no fue parte del orden original, y que eso no fue parte del orden original de la creación. Ahora, este último punto que acabo de mencionar, que el dominio o el señorío de Adán sobre Eva resultó de la caída, es lo que en principio diferencia al igualitarismo del complementarismo. Porque el complementarismo, por ejemplo, enseña que el señorío de Adán sobre Eva era previo a la caída, que ya Dios le había dado orden a Adán de ser representante de Eva y señor de Eva antes de que comieran del fruto y pecaran ambos. Pero es interesante todo esto. Y miren, hermanos, yo estoy grabando esto porque yo lo quiero grabar para poder transmitírselo a ustedes, y que ustedes en sus casas puedan escucharlo, puedan tomar sus notas y puedan tomar sus conclusiones. Porque para esto es que hacemos los estudios bíblicos, para que nosotros, confrontados con la Biblia, tomemos nuestras conclusiones. También hay verdades bíblicas con respecto a la redención. ¿Y qué dice? Que la Biblia enseña que Jesucristo vino a redimir a las mujeres como a los hombres, y que por la fe en Cristo todos llegamos a ser hijos de Dios, uno en Cristo, y herederos de las bendiciones de la salvación, sin distingos raciales, sociales o sexuales. Y eso, hermano, es totalmente cierto, y no es el segmento de la cáscara, es totalmente cierto. Ahí no hay nada que refutar. Cristo vino a redimir tanto a hombres como a mujeres. Por eso es que no hay diferencia, como leímos en los pasajes de Gálatas. También hay verdades bíblicas con respecto a la comunidad. Es decir, según el igualitarismo, la Biblia enseña que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino por igual sobre hombres y mujeres, sin distinción. Que el Espíritu Santo mora en hombres y mujeres y reparte dones soberanamente, sin preferencia a un sexo más que a otro. Y miren, en el aposento alto habían tanto mujeres y varones
Habían 120 de los discípulos y entre esos estaba la madre de Jesús, por ejemplo, que era mujer. Y estoy yo también totalmente de acuerdo con esto. Con respecto a la familia, la Biblia enseña que los esposos y esposas son coherederos de la gracia de la vida y que están ligados en una relación de mutua sumisión y responsabilidad. Que la función del marido como cabeza, que viene del griego céfale, debe ser o se debe entender, como en el sentido de dar amor y servicio de sí mismo dentro de la relación de sumisión mutua. Que la Biblia enseña que tanto las madres como los padres deben ejercitar el liderazgo en la crianza, educación, disciplina y enseñanza de los hijos. Miren, con respecto a esto, yo tengo que hasta dar testimonio de cómo fue mi crianza. Mira, habían muchas veces que yo hacía trastadas y mi mamá me podía dar mi cacotazo ahí mismo. Que de hecho me los daba, pero me daba uno. La tanda grande venía cuando mi papá llegaba. Ellos compartían ahí la disciplina. Mi mamá me daba un cacotazo y los otros 9 me los daba mi papá. Pero se compartía la educación, se compartía la crianza, se compartía todo. Y eso, para mi forma de ver, es totalmente correcto. ¿Cómo debemos aplicar esto entonces a la comunidad de creyentes? Bueno, en la iglesia, según el igualitarismo, los dones espirituales de las mujeres y los hombres deben ser reconocidos, deben ser desarrollados y deben ser usados en ministerios de servicio y enseñanza en todos los niveles de participación, como líderes de grupo, consejeros, facilitadores, administradores, servidores en la cena del Señor, miembros de la junta directiva y también en el cuidado pastoral, enseñanza, predicación y adoración. Y que de esta manera la iglesia honrará a Dios como la fuente de los dones espirituales. Bueno, mis hermanos, esto es en breves palabras lo que es el igualitarismo. Yo esto se lo puedo mandar por correo, el documento completo. Así que quisiera que aquí me pudieran ustedes plasmar sus correos y yo se los envío inmediatamente apenas termine el estudio, para que lo puedan revisar mejor en la casa. Pero también, hermanos, tenemos la posición complementarista, que es la opuesta, la que, como le estaba comentando a Bellani, es la que adopta la iglesia ortodoxa, por ejemplo, y un sector amplio dentro del cristianismo occidental. Y hoy en día muchas controversias hay sobre el rol de la mujer y su liderazgo dentro de la iglesia. Y principalmente debido a las diferentes opiniones de muchos y la falta de una correcta interpretación. Bueno, esto de correcta interpretación lo está diciendo la posición complementarista. Y voy a tratar yo de desprenderme de la inclinación que tengo yo a ella, porque como le comenté, yo me acojo a esta, voy a desprenderme de esto. Entonces, esto de correcta interpretación lo dice la posición complementarista. Y la controversia se divide en dos posiciones que ya hemos mencionado: igualitarismo y complementarismo. Entonces, el complementarismo hace una argumentación de Gálatas 3:28. Nosotros leímos hace un rato Gálatas 3:28, que dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Qué dice el complementarismo con respecto a esto? El complementarismo dice que este pasaje está mal fundamentado por los igualitarios y que el problema con el uso de este pasaje al hablar de este tema es que el contexto en el que Pablo está hablando es el contexto de salvación y no de los roles. Y que si intentamos aplicar este pasaje a los roles,
estamos sacándolo del contexto en el que fue escrito, y que esto se puede confirmar interpretando la escritura con otros pasajes paralelos que abordan el mismo tema. Ahora bien, hermanos, si alguno de ustedes, mientras estamos compartiendo esto, puede leer los versículos 23 al 27, se lo voy a agradecer. Entonces, que nos los lea ahorita en voz alta y que veamos si es cierto lo que el complementarismo dice, que en este pasaje el contexto es la salvación y no los roles. Por favor, alguno de ustedes que me pueda leer esto. ¿Quién pudiera leerlo, Juan? O la hermana Bielka, una... Sí, Gálatas 3, 23 al 27. ¿Lo tiene, hermano? Hermano. Bueno, hermano, entonces le decimos a otro del grupo pues que lo lea. No sé si la hermana Bielka puede leer. ¿La encontró? Hermana Bielka, por favor, si usted puede ayudarnos con esto, Gálatas 3, 23 al 27. Ya la encontré. Ah, ok, dele, hermano, pues. Vamos a proceder con Gálatas 3. Del 23 al 27. Ok, hijos de Dios por medio de la fe. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se supusieran ropa nueva. Amén. Léete el 28 para terminar. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Amén. Yo pregunto, tanto a la hermana Bielka como a la hermana Bellani, de lo que hemos leído, del versículo 23 hasta el versículo 27 y luego nuevamente leyendo el 28, ¿cuál es el contexto del que Pablo está hablando entonces? ¿Está hablando de roles sexuales o está hablando de salvación? De salvación. Entonces, hermanos, miren, tenemos que ser honestos con el igualitarismo, con el complementarismo. Entonces, en este respecto, hermanos, el pasaje no está hablando de una igualdad de roles, sino que nos está hablando de una igualdad en cuanto a la posición que tenemos para ser salvados por el Señor, porque todos ameritamos tener fe. Seamos mujeres o varones,
Y como bien dice el versículo 28, sean judíos o gentiles, sean gente libre o esclava, todo aquel que se va a salvar lo hace a través de la fe y no a través de la ley. Eso es lo que está diciendo. Y es interesante, hermano, y por eso vuelvo y repito, y no me voy a cansar, hermano, aunque a veces me frustro, en verdad, se los comento con honestidad, aunque a veces me frustro, pero no me voy a cansar de repetir. Por eso es que necesitamos nosotros, lejos de apasionarnos con alguna postura, ver si esa postura se ciñe a la Biblia y se ciñe a las reglas de interpretación bíblica. Y en este aspecto, el complementarismo ganó el round, porque está diciendo que el hombre y la mujer son iguales, sí, en cuanto a lo que conlleva la salvación y no en cuanto a roles. Ahora, el complementarismo también dice iguales en dignidad, pero con roles diferentes. Dice, los complementaristas creemos, y lo estoy leyendo como quien lee la postura complementarista y no como si yo fuera un complementarista, aunque lo soy, pero no como si lo fuera. Dice, por su parte, los complementaristas creemos que ambos géneros son iguales en dignidad, pero cada uno tiene un rol específico dado por Dios. Y los pasajes a leer, y yo le voy a pedir a las dos damas del foro ahorita, Bellani y la hermana Bielka, Primera de Pedro 4:7 y Primera de Corintios 11 y 12, que ya lo leímos cuando vimos la postura igualitaria, pero igual vamos a leerlo de todos modos. Primera de Pedro 4:7 y Primera de Corintios 11 del 11 al 12. Por favor, Bellani, Primera de Pedro 4:7. Sí, ya va, hermano. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Muy bien. Vamos a mantener lo que acaba de leer la hermana Bellani. Por favor, hermana Bielka, 1 Corintios 11, del 11 al 12. Bueno. Pero del Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Muy bien. Estos dos pasajes, según el complementarismo, como dije, hablan que ambos géneros, ambos sexos son iguales en dignidad, pero cada uno tiene un rol específico dado por Dios y dan evidencia de esto. De hecho, el complementarismo es un tema que corre a través de la Biblia completa, según los proponentes del complementarismo. Dicen que su forma de verlo es un tema que corre a través de la Biblia, comenzando por Génesis y terminando en Apocalipsis. Pero si nosotros examinamos el contexto, tanto de Primera de Pedro 4:7 y de Primera de Corintios 11, del 11 al 12, vamos a darnos cuenta si es realmente lo que ellos dicen. Yo quisiera que la hermana Bellani, que leyó Primera de Pedro 4:7, nos diga si el contexto de Primera de Pedro 4:7 habla de eso. ¿De qué habla el contexto de Primera de Pedro 4, hermano? De todo el capítulo 4, del versículo 1 al versículo... Ajá. La administración de la gracia de Dios. Exacto. ¿Y quiénes debemos ser buenos administradores? ¿Los varones nada más o ambos? Ambos, porque somos hijos de Dios. Ajá. Exacto. Entonces, aquí vemos que se habla de que todos, ¿verdad?, somos administradores de la gracia. Entonces, eso es una dignidad en la que tenemos
igualitarismo, según el complementarismo. Y el contexto de Primera de Corintios 11, hermana Bielka, ¿de qué habla? Voy, en un segundo. Sí, no se preocupe, hermano. Habla sobre cómo deben ser las mujeres, Ajá. sobre su presentación, su atavío, o sea, su comportamiento externo. Ajá. Entonces, si las mujeres tienen un comportamiento externo que debe diferenciarse del varón, ¿es por qué, hermana? Porque no somos iguales, aunque los dos seamos hijos de Dios. Ajá. Gracias al Señor. Y mire, y es como yo le digo, si es que vamos a hablar del atavío, yo no me puedo poner el pantalón de mi esposa, por ejemplo. Y eso lo pongo en el tapete porque en muchas iglesias hay una prohibición a que las mujeres vayan en pantalones. Porque dicen que eso es pecado y que eso es, quién sabe, ¿no? Dice que eso es abominación. Pero yo no me puedo poner un pantalón de mi hermana, de mi esposa, ni de mi hermana. Es más, ni los pantalones que mi mamá llegó a usar. Porque son pantalones de mujer. O sea, la forma en que está cortado ese pantalón es diferente al corte de pantalón que usamos los hombres. Porque esos cortes delinean la silueta de manera diferente. Yo me pongo un pantalón de mi esposa donde el corte es para mujeres que tienen una cadera más ancha que los varones, yo me voy a ver bien raro. Y cuidado que ya la gente va a empezar a dudar de mi masculinidad. Entonces es precisamente por el rol. Y es por eso que las mujeres deben vestirse diferente. ¿Tienen igual dignidad? Sí. ¿Son administradores ambos de la gracia de Dios por igual? Sí. Pero nos vestimos diferentes, por ejemplo, en el caso, con ropa trazada para el contorno del cuerpo de los diferentes sexos, porque tenemos diferentes roles. Si no fuese así, hermanos, esto fuera una confusión total. Y miren, ninguna mujer puede ponerse una falda escocesa, porque se va a ver horrible, le digo la verdad. ¿Por qué? Porque esa falda, que para muchos hermanos en Cristo, la falda es una prenda de vestir femenina. Oiga, esa falda fue hecha desde siglos atrás hasta el momento, porque todavía se sigue usando, con un corte específico para varones. Los varones en Escocia y en los otros países celtas que usan ese tipo de falda, usan esa falda para trabajar en el campo, para cazar, para derribar árboles, etc. No lo usan para andar bailando por ahí como una bella damisela en un salón de vals. Exactamente, ellos muchas veces, como mi esposa pregunta, ¿por qué tienen que estirar la pierna? Sí, y es que en el campo muchas pueden ser las posiciones del cuerpo, y el hombre, por la misma condición que tiene, que sus órganos genitales están fuera del cuerpo, necesita a muchas veces tener que acomodarse de una manera más amplia de lo que se puede acomodar una mujer para trabajar. Entonces esa falda tiene una función. Y miren, en Escocia nadie objeta que los hombres usen falda. ¿Por qué? Porque ellos entienden la función de género en cuanto al rol que tiene esa falda. Entonces, aquí vemos algo interesante, hermanos. Y dice la postura complementaria que donde la confusión comienza es precisamente en 1 Corintios 11:3, y donde Pablo dice que quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, de todo varón, y que el varón es la cabeza de la mujer, y que Dios es la cabeza de Cristo. Que precisamente la confusión comienza a leer ese versículo, porque debemos decir que
la confusión no es tanto bíblica, sino más bien cultural. Lo que el Señor está diciendo es que somos iguales en dignidad, pero tenemos roles diferentes. El problema está en que nosotros traemos la cosmovisión del mundo, donde el líder tiene más valor que el subordinado. Esta no es la enseñanza bíblica. Tal cosmovisión necesita ser transformada por medio de la renovación de nuestra mente a través de las Escrituras. Lo que ellos quieren decir es que cuando se habla de que quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo, que en cuanto a la relación hombre-mujer, el ser cabeza no indica superioridad, indica simplemente representación, indica simplemente distinción de roles, y que dentro de ese rol distinto está el hecho de que sea el varón quien guíe, quien represente, quien dirija a su mujer. Pero no como muchos piensan, que es que bueno, yo soy tu cabeza, así que látigo contigo y te voy a mantener bajo el yugo opresor. No, no. Y por último, para terminar, porque de todos modos esto va a quedar pendiente, y yo le dije que le voy a mandar los documentos, los 2 documentos. Así que me plasman sus correos, por favor, y si lo pueden hacer ahorita se los agradecería. Vamos a estar hablando de liderazgo en la mujer. Es evidente, según la cosmovisión complementarista, que la mujer de Proverbios 31 es una persona muy inteligente, con muchas capacidades, incluyendo el liderazgo y los negocios. Las diferencias en el liderazgo entre hombres y mujeres están en las formas de liderar. Muy bien, gracias, hermana Bellani. Que la diferencia de liderazgo entre hombres y mujeres está en las formas de liderar. El hombre por naturaleza es más racional. Hermana, y no se me ofendan, porque eso es lo que dice aquí. El hombre por naturaleza es más racional y su forma de liderar es más con confrontación y con poder. Es decir, la forma de liderazgo del hombre es más desprendida de lo emotivo y más de ir al choque. Por su parte, en la mujer, el liderazgo se muestra más en la capacidad de influenciar a aquellos que están a su alrededor. Cuando nuestro propósito de vida es glorificar a Dios, la influencia que ejercemos es poderosa y positiva. Pero si el glorificar a Dios no está en nosotros, y esto se refiere a las mujeres, la influencia puede ser destructiva, como vimos con Eva en Génesis 3:6 y con Herodías en Mateo 14, del 1 al 10. Entonces, la mujer debe trabajar en la iglesia ayudando al liderazgo masculino. ¿Quién puede entender a las mujeres mejor que una mujer? Y cómo el género femenino fue creado con la capacidad de conectar, cuidar y nutrir a otros. ¿Quién mejor que una mujer para trabajar con los niños? Y que debemos tener cuidado de no inferir que aquellos que trabajan con niños, por ejemplo, son menos dignos que quienes están predicando desde el púlpito. Proverbios 31, y esto lo dice la postura complementarista, que Proverbios 31, aunque está hablando sobre el trabajo del hogar, demuestra claramente que la mujer debe ser trabajadora. Y es evidente en las Escrituras que el hogar es el primer ministerio de la mujer. Pero cuando no se tienen niños o cuando ellos han crecido, la mujer tiene el tiempo y la experiencia para ayudar a su segunda familia, la iglesia. El Señor nos dejó un legado y está sobre nuestros hombros pasarlo a la próxima generación. De hecho, Pablo manda a Tito, en Tito capítulo 2, versículos 3 al 5, a instruir a las mujeres a pasar el legado. Y miren lo que dice: asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta,
no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La mujer que sí posee un papel importante sirviendo dentro de la iglesia, sí tiene un papel importante y sí lo tiene. Y que esos dones y talentos deben ser usados para la gloria del nombre de Dios y el servicio de su pueblo. Entonces, hermanos, esto es, pues, la alusión, pues, a lo que es el complementarismo. Yo voy a pasar. Sí, dígame, hermana. Solo para aclaración personal, pues yo tengo entendido que es, pero quisiera pues complementarlo si me falta algo, ¿no? Que en todo el contexto de la palabra, ¿qué significa estar sujeta al marido? Estar sujeta al marido. Bueno, viendo lo que hemos visto y viendo el contexto general de la Biblia, hermana, yo le tengo que decir que estar sujeto al marido, bueno, es precisamente respetar ese rol de liderazgo que el esposo tiene. No es que usted va a vivir con un terror permanente con él, que no le va a poder comentar nada, que no le va a poder decir esto o aquello. No. O sea, no se refiere a eso. Se refiere a que usted va a respetar ese rol y que va a procurar que su esposo lo desarrolle de manera completa. No que le va a estar haciendo grón, ni que lo va a estar, boicoteando, sino que va a procurar que él como hombre, que él como padre, que él como esposo, desarrolle esa obligación que Dios le dio. ¿Me explico? No es una obligación, hermano. Para mí es también responsabilidad. Bueno, su responsabilidad, correcto. Porque en realidad en la palabra la cabeza del hogar es el varón. Y para mí el estar sujeta es llegar a un consenso en donde los dos estemos de acuerdo, priorizando de pronto las decisiones del varón, o sea, que él sienta que tiene la responsabilidad, que él sienta que si algo salió mal por la decisión que se tomó, por mucho que la hayamos consensuado, es responsabilidad de él esa decisión. Y no crear entonces conflictos por el hecho de que si yo cedí, no crear conflicto por eso, ¿no? Claro. Porque yo cedí que habían llegado a ese concepto. Muy bien. Bueno, hermana, mire, usted está dando un planteamiento que me parece bastante equilibrado, maduro, consono, y que podemos tomarlo como conclusión. O sea, el subordinarse o someterse al marido es eso, precisamente, como dice la hermana, llegar a acuerdos y respetar esos acuerdos de tal manera que cuando los asuntos no cuajen o no funcionen, o sea, saber y entender que es el esposo, el cabeza de familia, que va a atribuirse la responsabilidad y que no se va a cuestionar, porque puede ser, hermanos, que haya mujeres así, que aún habiendo llegado a consenso con su esposo, después cuestionan las decisiones que tomaron juntos. Entonces creo que sí debemos procurar no ser así. Y entender que eso es lo que se refiere, pues, cuando la Biblia dice que se someta a la mujer cada una a su propio marido. Lo otro que también yo entiendo en esto es que actualmente las mujeres somos muy independientes, muy capaces, y de pronto queremos resolver las cosas, sobre todo en la casa, más rápido de lo que ellos suelen proceder. Y entonces, en lugar de esperar a que ellos
en su momento agarren el clavo y el martillo para arreglar la pata de la silla, venimos nosotros a agarrar el martillo, y no deberemos hacerlo. Si esa es una, como que es una responsabilidad más bien masculina, entonces dejársela a él. Ajá. Ahora, si es que uno está solo por un mes porque el esposo está de viaje, pues bueno, hay que resolver. Pero si no es la situación, yo pienso que nosotros también debemos dejar que ellos desempeñen su papel. Así en todo es. sentido. Tremendo, hermana. Mire, usted ha dado en el clavo. Así mismo es. Así mismo es. Nosotros, y ojalá nosotros, después de haber planteado estas dos posturas, podamos de ambas tomarlo mejor. Y entonces tener una posición no radicalizada en un lado o en otro, sino más bien una posición, ¿cómo se llama? Equilibrada, donde se tomó lo bueno de cada una y se armó entonces una posición propia, donde uno pueda manejarse en libertad, en paz y con agrado en el Señor. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a dar fin, pues. Yo estoy tratando de adjuntar los documentos para enviárselos a cada uno a su correo. Hermano Juan, usted no me ha dado su correo, ¿usted no tiene? Sí, lo voy a enviar, Ah, ok, está bien. Entonces, para terminar enviándoselo posteriormente al estudio. Voy a pedir nuevamente, pues, que uno de ustedes dirija la oración. Voy a pedir a la hermana Bielka que nos dirija en oración, finalizando, pues, este estudio, que a mí me parece muy productivo lo que hemos hablado. Y que Dios entonces a cada uno nos guíe a tomar entonces esas decisiones consonas en cada una de nuestras circunstancias. Oremos, hermano. Amantísimo Padre Celestial, te queremos dar las gracias por estar entre nosotros durante este tiempo de nuestro estudio bíblico. Tú has puesto esa palabra en nuestros corazones, en la palabra del hermano César que nos ha guiado, para que la misma quede en nuestros corazones y en nuestras mentes, para que la analicemos, para que la estudiemos, para que profundicemos en ella, como tú nos has indicado de que debemos ser críticos de tu palabra, Padre amado. Y es que es la única forma en la cual podemos llevarla adelante y transmitirla a los demás, si nosotros mismos creemos realmente en ella. Padre, bendice a todos mis hermanos que participaron esta noche, en este tiempo. Bendice, Señor, a nuestros pastores, guárdalos, protégelos, dale bendición y prosperidad a todos los hermanos, cuida de su salud, y espero que nos podamos ver todos este próximo domingo. Sí, sí. Gracias, hermanos. Buenas noches. Y todo esto te lo pedimos en el amantísimo nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén, hermano. Amén. Que así sea. Entonces, mis hermanos, estamos despedidos. Señor me los bendiga, me los cuide, me los permita descansar. Bueno, mañana es un día libre, así que podamos aprovechar todo este tiempo de asueto que tenemos, pero que todo lo que hagamos